Bienvenidos estudiantes a la sesión de hoy. Hoy trabajaremos un tema muy interesante que se titula Explicamos el cambio de una magnitud respecto a otra que corresponde al área de matemática. Bien, el propósito de nuestra clase será establecer relaciones entre dos magnitudes al resolver problemas. Y bien, comencemos con la actividad y para ello vamos a leer este pequeño problema. Abel se encontró con su amiga Andrea y tuvieron la siguiente conversación. Abel le dice, Andrea, de acuerdo con lo que investigaste, en el año 2019 el solsticio de invierno fue el 21 de junio y la noche duró aproximadamente 13 horas y 24 minutos. A lo que Andrea le responde, así es, Abel, esa noche fue la más larga del año, pero a partir de ese día, 21 de junio, la noche se fue acortando 1 minuto cada día. Entonces Abel le contesta, entonces, ¿qué sucedió con el tiempo con luz solar? Conforme pasaron los días después del solsticio de invierno, a lo que Andrea le contesta, tenemos que averiguarlo. Entonces nosotros vamos a ayudar a Andrea y Abel a responder esta pregunta. ¿Cuánto tiempo con luz solar, es decir, horas y minutos, tuvieron en el sexto día después del solsticio de invierno? Y para ello vamos a analizar el problema y luego vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces empecemos. La primera pregunta es, en el año 2019, ¿cuánto tiempo duró la noche en el solsticio de invierno? Y la otra pregunta es, ¿qué sucedió con la duración de la noche después del solsticio de invierno? Entonces vamos a contestarla. En la primera pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo duró la noche en el solsticio de invierno en el año 2019? Y según el problema nos decía que duró 13 horas y 24 minutos aproximadamente. Y en la segunda pregunta, cuando nos dicen ¿qué sucedió con la duración de la noche después del solsticio de invierno? Según la lectura nos dice que se fue acortando 1 minuto cada día. Entonces tenemos que recordar estos datos que nos serán de mucha ayuda para más adelante. Y ahora vamos a revisar y vamos a efectuar la resolución a este problema. Y para ello, como primer paso, vamos a identificar qué nos pide resolver en el problema. Y lo que nos piden es hallar cuánto tiempo con luz solar tuvimos en el sexto día después del solsticio de invierno. Y el segundo paso es que para dar respuesta a esta pregunta debemos de calcular el tiempo aproximado con luz solar que tuvimos en el solsticio de invierno. Bien, ahora elegiremos la operación que nos va a permitir realizar el cálculo del tiempo. Es decir, vamos a elegir la operación que nos ayudará a resolver el problema. Y para ello les mostraré estas tres operaciones. ¿Cuál de ellas creen ustedes que nos ayudarán a resolver el problema? Y luego vamos a expresarlo de manera oral el por qué elegimos esta operación. Entonces, en este caso, la operación que nos va a ayudar a resolver el problema es la siguiente. 24 horas menos 13 horas y 24 minutos. ¿Pero por qué esta operación? Porque 24 horas hace referencia a la duración de un día, mientras que 13 horas y 24 minutos hacen referencia a la duración aproximada de la noche del solsticio de invierno. Entonces, si restamos la duración del día menos la duración de la noche en el solsticio de invierno, nos van a permitir hallar ¿qué? El tiempo con luz solar en el solsticio de invierno. Bien, ahora comenzaremos con la resolución del problema. El tiempo con luz solar en el solsticio de invierno será igual a 24 horas menos 13 horas y 24 minutos. Pero antes leeremos la indicación. Nos dice que vamos a descomponer 24 horas en 23 horas y 1 hora. Entonces, pasaría a ser de esta manera. El tiempo con luz solar en el solsticio de invierno será igual a 23 horas y 1 hora menos 13 horas y 24 minutos. Pero luego nos dice que vamos a escribir el equivalente de 1 hora en minutos, es decir, 60 minutos. Entonces lo descomponemos. El tiempo con luz solar en el solsticio de invierno será igual a 23 horas y 60 minutos menos 13 horas y 24 minutos. Bien, entonces vamos a resolverlo.
Vamos a restar el número de horas y luego el número de minutos, es decir, 23 horas menos 13 horas es igual a 10 horas y 60 minutos menos 24 minutos es igual a 36 minutos. Perfecto. Entonces, en el solsticio de invierno tuvimos 10 horas y 36 minutos con luz solar. Y luego, como tercer paso, en nuestro cuaderno vamos a elaborar una tabla y luego la vamos a completar, pero previamente recordando que en el paso anterior logramos calcular que en el solsticio de invierno el tiempo con luz solar fue de 10 horas y 36 minutos. Y también vamos a recordar que en el problema nos dice que a partir de ese día, es decir, del 21 de junio, la noche se fue acortando 1 minuto cada día. Entonces, el tiempo con luz solar aumentó 1 día cada día, ¿verdad? Porque si la noche se fue acortando, entonces el tiempo con luz solar se fue aumentando, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la tabla y la vamos a ir completando hasta llegar al día 6, porque es lo que nos pide el problema, ¿verdad? Nos decía, ¿cuánto tiempo con luz solar tendremos el sexto día del solsticio de invierno? Entonces, para ello tenemos que tener como referencia que el día del solsticio de invierno, el tiempo con luz solar fue de 10 horas y 36 minutos, y que esto va aumentando 1 minuto cada día respecto a 10 horas y 36 minutos. Entonces, un día después del solsticio de invierno, es decir, el primer día, ¿cuántos minutos aumentaron? 1 minuto, ¿verdad? Entonces, el tiempo con luz solar será de 10 horas y 37 minutos. ¿Y qué pasará con el día 2? También aumentará 1 minuto respecto al tiempo de luz solar de 10 horas y 36 minutos. Entonces, pasaría a ser 10 horas y 38 minutos. En el día 3, también aumentará 1 minuto y será de 10 horas y 39 minutos. En el día 4 aumentará 1 minuto más y tendremos 10 horas y 40 minutos. En el día 5 de igual manera y en el día 6 de igual manera. Entonces, ¿cuánto tiempo con luz solar tendremos el día 6 después del solsticio de invierno? Exacto, 10 horas y 42 minutos. Entonces vamos a analizar la tabla que hemos completado y vamos a responder estas preguntas en nuestro cuaderno. ¿Qué sucedió con el número de días después del solsticio de invierno? Fue aumentando 1 minuto cada día, ¿verdad? ¿Qué sucedió con el número de minutos que aumentaron con luz solar? ¿Qué sucedió con el tiempo con luz solar, horas y minutos? ¿Qué sucedió con el número de minutos que aumentaron con luz solar conforme aumentaron los días después del solsticio de invierno? ¿Y cuál es la relación entre el número de días después del solsticio de invierno y el número de minutos que aumentaron con luz solar? ¿Ambos aumentaron o disminuyeron? Entonces vamos a ir respondiendo estas preguntas en nuestro cuaderno. Y bien, reflexionemos. Como nos hemos dado cuenta, con la tabla que hemos elaborado, conforme fueron pasando los días después del solsticio de invierno, el número de minutos con luz solar aumentó, ¿verdad? Entonces, las magnitudes del número de días después del solsticio de invierno y del número de minutos que aumentaron con luz solar son directamente proporcionales, porque al aumentar una de las magnitudes, la otra también aumenta. Es decir, si aumentamos el número de días, aumenta el número de minutos. Y bien, como quinto paso, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuánto tiempo con luz solar tuvimos en el sexto día después del solsticio de invierno? Y la respuesta es que en el sexto día después del solsticio de invierno tuvimos 10 horas y 42 minutos con luz solar. Bien, ahora vamos a elaborar otro cuadro en nuestro cuaderno para posteriormente responder a las preguntas que vendrán. Pero para esto, antes de completar el cuadro, tenemos que tener como referencia que el tiempo de duración en la noche del solsticio de invierno fue de 13 horas y 24 minutos aproximadamente. Entonces, en nuestro cuadro vamos a ir completando
hasta el día número 6 la duración del tiempo de la noche, ¿verdad? Entonces, si ese día la noche duró 13 horas y 24 minutos aproximadamente y nos dicen que la noche se fue acortando, es decir, fue disminuyendo 1 minuto cada noche, el primer día, ¿cuánto tiempo durará la noche? Perfecto, 13 horas y 23 minutos. Y luego, en el día número 2, ¿cuánto tiempo durará la noche? Perfecto, 13 horas y 22 minutos. Y así sucesivamente. En el día número 3 será 13 horas y 21 minutos. En el día número 4 será 13 horas y 20 minutos. Y en el día 5, 13 horas y 19 minutos. Y en el día 6 será 13 horas y 18 minutos. Bien, ahora responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió con el número de días después del solsticio de invierno? ¿Y qué sucedió con el número de minutos que disminuyen en la noche? ¿Qué sucedió con el tiempo que dura la noche? ¿Y cuánto tiempo duró la noche el sexto día después del solsticio de invierno? Entonces tenemos que observar nuevamente nuestro cuadro y responder a estas preguntas en nuestro cuaderno. Y bien, después de haber revisado y efectuado nuestra resolución del problema, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos puedes mejorar y de qué manera lo puedes hacer? ¿Y qué decisión deberías tomar para organizar tu tiempo si sabes que a partir del solsticio de invierno las horas y los minutos con luz solar se incrementarán hasta llegar al solsticio de verano? Y bien, ahora reflexionaremos acerca de nuestros avances en esta sesión respecto a la meta y al propósito de la clase. Entonces vamos a completar este cuadro en nuestro cuaderno. ¿Qué sabía antes de esta sesión? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Entonces respondemos este cuadrito en nuestro cuaderno. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado y hayan podido entender este tema. Muchas gracias por su atención.